Este video es una introducción a la metodología de investigación bajo enfoque cualitativo, nuestra primera sesión. Como dice el señor Gary King, la diferencia entre enfoques cualitativos y cuantitativos son de estilo. En el fondo, siguen la misma lógica inferencial. Es importante entender el rol de la inferencia dentro de la investigación científica. La inferencia entendida como una operación intelectual de pasar de una información, de una verdad a otra, y ver la consecuencia de los hechos. Por ejemplo, la deducción es una inferencia, que a partir de una hipótesis se busca contrastar resultados y pasar de premisas generales a algunas otras que son particulares. La inducción, que busca ir de lo singular a lo particular, es también otro tipo de inferencia. Pasar de lo que sabemos a lo que no sabemos. Inferencia será el proceso de usar hechos conocidos para lograr una información que sea no conocida. La investigación científica es una aproximación a la realidad. Por supuesto que esta aproximación no es perfecta. En términos generales, las características de la investigación científica, este es otro texto extraído del libro de Gary King, que da las siguientes pautas. El objetivo principal de la investigación científica es la inferencia. Ya sea descriptiva o explicativa, se busca que se base en evidencia empírica, tratando de lograr inferencia causal. Ahora, el lograr inferencia causal requiere de ciertos requisitos que en muchos casos son difíciles de cumplir. Una segunda característica de la investigación científica es que sus procedimientos deben ser públicos, replicables. No puede tratarse de una caja negra donde solamente el investigador sepa cuáles son los procedimientos para lograr los resultados presentados en el estudio. Estos deben ser sistemáticamente almacenados y posibles de poder ser replicados y transparentarlos en procesos públicos para mostrar cómo se habría logrado evidencia para lograr contrastación del problema de investigación. La conclusión es incierta. Yo no puedo saber anteladamente qué conclusión voy a arribar con el desarrollo del estudio. Puedo tener una presunción, que es el planteamiento de la hipótesis. Pero por definición, la inferencia es un proceso imperfecto. Y la inferencia implica incertidumbre, el no conocer anteladamente un resultado. Ya veían que bajo un enfoque cuantitativo, el problema de investigación se expresa en probabilidades, una posibilidad. Para el enfoque cualitativo, también esta característica es válida. Finalmente, entender que la fortaleza de una investigación científica no es el investigador, no son los medios, sino es un método. No es el material que se utiliza. El método responde a cómo se dan los procedimientos para responder a la pregunta de investigación. Por eso que el método es el soporte de saber si una investigación es bien o mal llevada. Un diseño inicial, como ustedes ven en esta estructura, sigue la misma línea que veíamos en el módulo de métodos cuantitativos. Inicialmente se plantea un tema a través de una revisión inicial. Esta revisión inicial necesita ser de comienzo somera, no necesita profundizar en aspectos muy desarrollados del tema que se desea investigar, y con ello plantear el problema de investigación. El problema de investigación, al igual que en enfoque cuantitativo para la parte cualitativa, se lo puede plantear como una pregunta inicial
que da inicio o da paso a una hipótesis primera, una hipótesis inicial. A diferencia del enfoque cuantitativo, donde el sustento teórico, el marco teórico, el desarrollo teórico era muy importante, en muchos casos se dice o se sugiere que bajo el enfoque cualitativo se prescinda de una teoría o se busque construir una teoría. Vamos a ver acercamientos como es el tema del grounded theory, la teoría fundamentada, que nos muestra el proceso para desarrollar teoría basada en investigación hallada con hechos. El problema de investigación, como es un planteamiento inicial, puede modificarse y de hecho esta modificación puede ser considerable con la recolección de los datos, generando nuevas respuestas, nuevas hipótesis. A diferencia del enfoque cuantitativo, las conceptualizaciones en el enfoque cualitativo no son completas ni se presentan acabadas de inicio. Estas se van construyendo a lo largo del desarrollo de la investigación. En la justificación es importante mostrar la factibilidad de realizar el estudio. Existen muchos estudios que a pesar de que pueden ser muy apasionantes, no pueden desarrollarse por falta de datos, falta de conocimiento en la temática, por inaccesibilidad en cuanto a las unidades observacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que un aspecto que no es tan desarrollado en el enfoque cuantitativo, tiene más relevancia en el enfoque cualitativo, refiere a la delimitación contextual. Explicaré un momentito más a qué se refiere con delimitación contextual. Hablando un poquito más sobre la revisión bibliográfica inicial. Esta revisión bibliográfica inicial debe comprender la detección de conceptos básicos, ideas y tal vez algunos tecnicismos, algunos elementos muy propios del tema a investigar. Es un primer pantallazo general del problema y con ello ver metodologías alternativas, tal vez elegir la más adecuada para abordar el problema de investigación que deseamos desarrollar. Puede tratarse, como es una revisión de estudios realizados, otros estudios realizados sobre la temática, de realizar una corrección de errores de otras investigaciones, ver las lecciones aprendidas, cuáles los tropiezos en los cuales atravesaron otras investigaciones y corregirlas en esta investigación. Se piensa que con la revisión bibliográfica inicial se van a lograr nuevas formas de pensar, buscando mejorar el entendimiento de una temática, ampliar el conocimiento de lo que ya se tiene sobre el tema. Este es un aspecto muy importante, por eso buscaré ser un poco más extenso que los otros puntos. Ya decía, cuando veíamos metodología con enfoque cuantitativo, que el tener claridad en el problema de investigación ya es 50% de la investigación, es 50% del avance. Si uno tiene claridad sobre lo que uno va a investigar, termina siendo el norte en el cual direccionar todos los esfuerzos de los procesos que se vayan a desarrollar en todo el transcurso del estudio. Se sugiere, en el enfoque cualitativo, plantear varias preguntas o varias premisas expresadas como objetivos, alcances a lograr. Pueden tratarse de preguntas exploratorias, donde uno trata de conocer más sobre la temática. Se sugiere también que estas premisas iniciales se expresen como una acción en infinitivo. A ver, explico un poquito más sobre el punto. No requieren en una etapa inicial de relacionar varios conceptos. Pueden ser conceptos aislados o una secuencia de conceptos de los cuales yo deseo saber más al respecto. Además de usar la acción en infinitivo que refería anteriormente, es importante usar un lenguaje neutral a esto me refiero con acción en infinitivo, acciones como describir, entender, desarrollar, analizar, descubrir, conocer, explorar, indagar,
Todas esas acciones son exploratorias, expresadas en infinitivo y en un lenguaje neutral. Si ustedes requieren un apunte para ver cómo redactar mejor las acciones que relacionan a las premisas o objetivos iniciales del problema de investigación, la sugerencia es ver la taxonomía de Bloom. Bueno, se habla de la taxonomía de Bloom y Cradwell. En realidad, originalmente solamente se hablaba de la taxonomía de Bloom, que es quien originalmente plantea los principios para la clasificación de habilidades comprendidas dentro de un marco teórico que facilitan el tema comunicacional en alcances educativos. Lo que habla la taxonomía de Bloom es lo que se espera conocer sobre una temática. Es aplicada al tema educacional, por tanto habla de objetivos educacionales. Sin embargo, los dominios que van desde lo cognitivo, afectivo a lo psicomotor también relacionan temáticas de investigación científica. Entonces, van a ver, les voy a poner un apunte en la plataforma. Los objetivos habla de palabras indicadores con acciones que deben estar expresadas en infinitivo, como definir, describir, desarrollar, analizar, descubrir, explorar, y con ello les va a servir como apunte para que ustedes puedan redactar sus preguntas exploratorias iniciales. Más sobre desarrollar el problema de investigación es que en el planteamiento ustedes pueden escribir premisas que relacionen el estado actual de un proceso, de un fenómeno social, tratando de relacionar ciertas tendencias, si estas han aumentado o han caído en el tiempo, algunos patrones que pueden ser recurrentes, ciertas experiencias de las personas que son parte del fenómeno o evidencias, e inicialmente plantear como un estado situacional que sea totalmente exploratorio. Si bien puede no saberse nada sobre el tema, entonces el objetivo o uno de los objetivos de la investigación a desarrollar puede ser lograr una contribución al conocimiento, ampliar el conocimiento de la temática que se desea desarrollar. Se puede ir, esto no es excluyente, puede ser complementario, hacia atrás e indagar sobre la temática en particular en ciertos determinantes. ¿Cuáles son los determinantes que dan cuenta de este tópico en particular? O posiblemente ir hacia adelante y en lugar de hablar de determinantes, hablar de posibles consecuencias a las cuales desarrolla la temática en particular. Un apunte que plantea el señor Michael Quinn Patton es desarrollar el planteamiento inicial de manera genérica, de un carácter indicatorio, que hable de un enfoque basado en un proceso. Se debe identificar qué proceso, qué fenómeno social yo estoy tratando de identificar y con ello seguir las siguientes pautas. Primero, tener una información detallada del proceso del fenómeno social, detallada y profunda, sugiere él, para saber de qué estoy hablando. Luego con ello, el concepto de investigación va a girar en torno a las experiencias de las personas en las cuales se indaga sobre el proceso o fenómeno social. Y finalmente, se buscará captar diversidad de opiniones de todos los participantes del proceso, relacionando sus propias idiosincrasias. Estas pautas cobran especial relevancia cuando el fenómeno o proceso en el cual se quiere indagar es difícil de cuantificar. No existen estadísticas, no existen cifras, no existen números. O no ha sido este fenómeno medido anteriormente. Por tanto, la sugerencia que hace el señor Patton es saber más sobre la temática. Sobre la delimitación contextual, se debe verificar el tema de delimitar la temática de manera temporal. Esto lo hacíamos también con el enfoque cuantitativo, dar cuántos años hacia atrás voy a remontarme en el tiempo, o si voy a ver el último año, o voy a hacer una comparación entre años, entre décadas, entre lustros.
Y ver el tema espacial, tratar de concretar solamente a una delimitación espacial determinada. Lo voy a hacer en la ciudad de La Paz, lo voy a hacer en el municipio de Achacachi, lo voy a hacer en todo Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante relacionar quiénes serán los potenciales participantes del estudio. Si existe un marco institucional, por decir algo, estamos hablando del sistema de salud, se pueden ver colectividades o manifestaciones culturales o históricas y ver, esa será la delimitación espacial del estudio. ¿A dónde quiero acercarme de manera institucional para verificar la información que conlleva el estudio? Se debe preguntar si el estudio es conducido en el ambiente natural de la temática. En muchos casos puede ser que yo no pueda acercarme a las unidades observacionales a su ambiente natural. Indagar, por ejemplo, en culturas ancestrales. Yo no puedo remontarme al pasado, pero puedo preguntar, hacer un acercamiento en personas que han vivido esa época, o posiblemente remontarme a estudios pasados o revisión bibliográfica que hable sobre la temática. Entonces ahí hay que ver si realmente puedo conducir el estudio en un ambiente natural, ir directamente al contexto en el cual se desarrolla el fenómeno, o es que yo requiero ir de manera indirecta. Se debe verificar si la información es controlada, es decir, si yo puedo estar al corriente de todos los aspectos que influyen dentro del fenómeno social, o puede existir algún riesgo de que la información pueda ser manipulada, que puede existir algún evento ajeno al fenómeno social y ésta termina siendo tergiversada o sesgada. El ambiente, desde un punto de vista logístico, debe tener también una estrategia de acercamiento. Cómo contactar a las personas que brinden accesibilidad para realizar la investigación. En muchos casos, como decía anteriormente, si existe un marco institucional en el cual se va a desenvolver la investigación, será importante saber a quién debo contactar inicialmente. Solamente como parte del anecdotario, explicar que cuando me ha tocado realizar un estudio en comunidades rurales, no se puede ingresar a una comunidad si no se pide un permiso del líder comunitario anteladamente. Los riesgos que implica no pedir este permiso con anterioridad es que se pone en riesgo pues la integridad de la persona, ¿no? Lo ven como un extraño, un forastero, que no se sabe cuáles son sus propósitos, del por qué está en el lugar y por qué hace preguntas y por qué requiere realizar una entrevista o una encuesta. Entonces se necesita hacer conocer y pedir la autorización de si se puede realizar el estudio en una determinada locación. Este apunte trata de ver alguna diferencia o complementariedad entre enfoques, ya sea cualitativo y cuantitativo. Es importante notar que son aproximaciones distintas. La aproximación cualitativa, a distinción de la cuantitativa, busca profundidad. Recuerden que cuando hablábamos en el enfoque cuantitativo, la razón de lograr una muestra probabilística era lograr de esa muestra chiquitita de observaciones generar una inferencia estadística al conjunto del universo, al total del universo. Para este caso, lograr esas generalizaciones no es tan importante. Se importa más lograr casos específicos y preguntar de manera más profunda, más extensa, más exhaustiva sobre los aspectos que se desea recabar de esas unidades observacionales. Ambos enfoques no son excluyentes. No se habla de enfoque cualitativo y cuantitativo como de agua y aceite. Más bien pueden darse de manera complementaria. Se logra un gran beneficio si los toma de manera complementaria. Ahora, tampoco me gusta hablar mucho de métodos mixtos, ya que el método mixto habla de una junta de métodos, como si estuviéramos, no sé, pues fabricando un monstruo, ¿no? Es decir, realmente donde junto partes distintas y construyo un Frankenstein. No es el caso.
Para el caso, lo que se busca es una sinergia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que lo cuantitativo logre representatividad y lo cualitativo logre profundidad. Es importante ver la secuencialidad si es que yo voy a conjuncionar, voy a complementar entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Puede ser que lo cualitativo dé paso a lo cuantitativo. Si es que se busca una secuencialidad, entonces puede ir también a la inversa, donde lo cualitativo termine fundamentando a lo cuantitativo. Y entonces, a partir de los datos estadísticos, buscar la profundidad con el enfoque cualitativo a través de entrevistas y grupos focales expertos. De este aspecto abordaré con más profundidad en adelante. De manera sugerida, se debe procurar una postura pragmática, buscar ampliar el entendimiento más que casarse con un enfoque en particular. Si bien es importante el método y el enfoque que uno adopta, el por qué elegir entre un método u otro tiene que ver en cómo responder de manera más adecuada al problema de investigación, más allá de que uno pueda ser mejor que otro. Muchos textos hablan de que los métodos cualitativos son altamente subjetivos y que los métodos cuantitativos son objetivos. Yo he referido a esto en las presentaciones iniciales de métodos cuantitativos. En realidad es cuestionable el hablar de objetividad en investigación científica de carácter social, ya que se pueden pensar en grados de subjetividad. Pero la subjetividad está basada en la fortaleza del método. Si el método es lo suficientemente bien desarrollado, entonces yo reduzco grados de subjetividad, versus un método que puede ser bastante arbitrario, entonces yo introduzco de por sí mayores grados de subjetividad y puedo sesgar mi investigación a aspectos particulares que no reflejen la verdadera realidad del fenómeno social. Con ello, ya doy paso a la primera actividad. La primera actividad solicita que ustedes replanteen su tema de investigación desarrollado bajo metodología con enfoque cuantitativo, utilizando las pautas de diseño brindadas en esta presentación para abordar una investigación con enfoque cualitativo. Los elementos que deben desarrollar son: 1. El problema de investigación, lo vuelvan bajo un enfoque cualitativo, el que ustedes propusieron con enfoque cuantitativo. En un segundo punto, desarrollar varias preguntas o premisas relacionadas con la temática. Un tercer punto, plantearse objetivos a alcanzar. Un cuarto punto, desarrollar una justificación de la temática. Y finalmente, en un quinto punto, plantear la delimitación contextual del tema que ustedes van a desarrollar, verificando si es factible de realizar o no. Una segunda actividad que tiene el propósito de esta actividad persigue desarrollar la capacidad de describir fenómenos o procesos sociales. Entonces, para ello sugiero 3 puntos. Un primer punto A, esto es análogo para cualquier temática, solamente aquí sugiero una que es genérica y que es conocida para todos, porque siempre todas las personas tienen un gusto musical particular. Entonces, en un punto A, ustedes deben indicar un tipo de música, el tipo de música de su predilección, y las razones, describir textualmente las razones de por qué les gusta ese tipo de música, entendiendo que los tipos de música pueden ser, o géneros musicales, pueden ser rock, pop, salsa, reggae, reggaetón, etcétera, etcétera, etcétera. En un punto B, ustedes deben elegir 5 tipos de música y analizarlos, buscar lograr comparación entre ellos, si existen similitudes, diferencias, ventajas, desventajas, mayor desarrollo de composición musical, no sé, muchos aspectos relacionados. Ese es el desarrollo descriptivo que desearía de parte de ustedes. Para finalmente, en un punto C, el último punto, ustedes de manera crítica
analicen si la descripción de su elección brindada en el punto A, la elección generada en el punto B de los 5 tipos fue influida de alguna manera por la elección de su preferencia en punto A. Por favor, las respuestas de actividad 1 y actividad 2, enviármelas al correo electrónico ludwintorres@hotmail.com. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.